Porque la evidencia de que Dios verdaderamente ha hecho un pacto eterno contigo es que Él también ha puesto su temor en tu corazón para que no te apartes de Él. Tuve un muchacho en Rumanía hace aproximadamente un año. Vino a mí y me dijo, he hablado con todos los predicadores del país. No sé si soy salvo, no sé si estoy perdido, estoy tan confundido. Y podías ver al muchacho viviendo en un terror absoluto. Así que lo llevé a través de todo el libro de Bruno Juan. Para eso está ese libro. Lo llevé a través de No Juan, y después él dijo, pastor, sé lo que dice, pero le dije, hijo, necesitas buscar a Dios. Él dijo, sé que necesito buscarlo. ¿Podría hablar conmigo un rato? Estoy. Le dije, está bien. Intenté algo que Lutero hizo una vez. Le dije, hijo, ¿conoces alguna buena discoteca? Porque aún están de moda en Europa. Él dijo, ¿qué quieres decir con buena? Me refiero a discotecas malas, perversas. Él dijo, sí, conozco algunas. ¿Muchas chicas? Sí. ¿Mucha bebida? Sí. ¿Inmoralidad, prostitución, baile salvaje? Sí, hermano Paul, lo sé. Ve allí. ¿Qué? Ve allí. ¿Por qué? Ve allí y peca con todas tus fuerzas, lánzate al medio de ellos, pasa el mejor momento de tu vida, ve y peca como nunca antes has pecado. Hermano Paul, ¿por qué me estás diciendo esto? Vete, no quiero hablar contigo más, simplemente ve a esa discoteca y peca con todas tus fuerzas. Pero no puedo ir. ¿Por qué no puedes ir? Porque temo al Señor, y yo le dije, haré con ellos un pacto eterno, que no me apartaré de ellos para hacerles bien, y pondré el temor de mí en sus corazones para que no se aparten de mí. Y el muchacho simplemente rompió en llanto. Él dijo, soy salvo, nunca podría. Y era como si se encendieran luces por todas partes. ¿Ves esto? Escúchame. Cuando no entiendes, cuando fue la noche de la última cena del Señor, Jesús tenía a todos esos judíos sentados a su alrededor, y él dijo, esta es la copa, el nuevo pacto. Puedo imaginarlos, uno de ellos, o todos ellos, con la boca abierta. Y uno probablemente le dijo al otro, acabo de escuchar lo que creo que escuché. ¿Te refieres a que esto, lo que nuestro pueblo, lo que fue profetizado por Jeremías hace cientos de años, está a punto de suceder en este momento? La obra de un Mesías, la creación de un nuevo pueblo. Algo tan extraordinario que tendríamos que escucharlo 1.000.000 de veces para siquiera comenzar a creerlo. Está a punto de suceder. Estoy tan harto de toda esta gente que dice, oh, desearía haber vivido en el Antiguo Testamento, donde Dios realmente hacía algo. El fin de los siglos ha llegado a nosotros. La plenitud de Dios en Cristo ha venido a nosotros. Pero debemos aprovechar estas cosas. Apártate de toda esta vanidad pútrida. Búscalo. Búscalo hasta que Él se deje encontrar por ti. Oremos. Padre, tú sabes, oh Señor. Tú sabes, la mayor comodidad de mi vida la he sacado de esa oración. Tú sabes. Amén. Hay un dicho que dice que cuando alguien logra algo, puede mirar a otros con un brillo en los ojos y decir, eso no se puede aprender. Tienes que haber nacido con eso. No puedes fingir la oración. Jesús era un hombre de oración, y cuando oraba la gente notaba la diferencia. Ahora quiero que consideremos por un momento la idea de que Jesús era un hombre de oración. He anotado aquí una serie de versículos y voy a leer un poco al azar para que podamos comprender la importancia de la oración en la vida de Jesucristo. Y luego podamos entender que si la oración fue tan importante para el Hijo encarnado del Dios viviente, ¿cuánto más importante debería ser para nosotros? ¿Cuánto más deberíamos depender de la oración? Jesús vivió una vida de oración. Eso es lo primero que quiero que veas. En Lucas 5:16 dice, pero él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Sabes, muchas veces cuando encontramos algo que disfrutamos enormemente, a diferencia de algo que hacemos con desgano, tratamos de apartarnos para hacerlo. Un hombre podría querer evitar las tareas del jardín, escapándose para ver un partido. Un hombre podría llegar temprano al trabajo para poder salir antes e ir de casa. Una esposa podría querer escaparse para ir al centro comercial.
Uno se aparta para hacer aquello que más disfruta. ¿No es un crimen que Jesucristo y la obra del reino parezcan ser casi un trabajo del cual queremos alejarnos? Escuché la historia de un evangelista. Llegó en avión y fue recibido por el pastor, quien de inmediato lo llevó a jugar golf. No tengo mayor problema con eso. Yo nunca he jugado golf. Pero lo llevaron al campo de golf, y supongo que pensaron que necesitaba descansar. Mientras cruzaban el campo, el evangelista comentó: «Bueno, el Señor es tan bueno, el otro día él». Y el pastor lo interrumpió diciendo: «No hablemos de cosas del ministerio aquí. Este es el lugar donde vamos a descansar. El único lugar donde encontrarás descanso es en Jesucristo. Y sabes que estás caminando con Dios cuando te apartas para estar con Él. Cuando dices: hay tanto que tengo que hacer, tanto trabajo que me resulta pesado, tanto esfuerzo. Solo quisiera apartarme un momento con Él porque es en Él donde encuentro refugio. Es el lugar donde descanso». Cuando la oración se convierte en un trabajo pesado, no somos como Cristo. No somos como Jesús, porque Él se retiraba al desierto para orar. Nota que se iba al desierto. Mi amigo, el mundo, incluso la iglesia, está tan lleno de ruido, que de vez en cuando, especialmente aquellos de ustedes que son pastores, tienen que apartarse. Tienen que ir a un desierto donde nadie pueda encontrarlos y buscar a su Dios. Y tengan mucho cuidado de no llevar consigo todos esos libros, porque para muchos, Jesucristo puede convertirse en una exégesis correcta, en una hermenéutica adecuada, en algo que se estudia en lugar de una persona que se ama. Jesús se retiraba. En Mateo 14:23 dice: «Después de despedir a la multitud, subió al monte para orar a solas, y al anochecer estaba allí solo». Alguien preguntó: ¿por qué necesitaba Jesús orar tanto? Él era el Hijo encarnado de Dios. Vamos a hablar de eso. Pero déjame mostrarte lo absurda que es esa pregunta. ¿Podría ser posible que Él siempre quisiera apartarse y estar a solas con Dios, simplemente porque lo amaba? Porque lo amaba. Dice en Lucas 6:12-13, «En aquellos días, Él fue al monte a orar, y pasó toda la noche en oración a Dios. Y cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a quienes también llamó apóstoles». Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión realmente difícil? ¿Alguna vez pasaste toda la noche orando para hacerlo? Si tu respuesta es no, te digo: mira, hemos encontrado a alguien más fuerte que Jesús. ¿No es increíble que el Cristo se apartara y pasara toda la noche orando para discernir la voz del Padre y escoger a los hombres que debían ser escogidos? Pero parece que ahora tenemos ventaja sobre eso. Ya no es tan necesario. En Mateo 26:36 dice: «Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar llamado Getsemaní, y dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Siéntense aquí mientras voy más allá a orar». ¿Quién podría olvidar Getsemaní? ¿Quién podría olvidar la batalla que se libró en ese lugar? Mi amigo, cuando Jesús se levantó de sus rodillas, la batalla ya había terminado. La guerra se libró ahí. ¿Cuántas cosas tenemos que enfrentar? ¿Cuántos filisteos permanecen en nuestra tierra como espinas que nos hieren? ¿Por qué? Porque no tomamos el asunto por los cuernos. No vamos al Señor para luchar en oración hasta que se obtenga la victoria. Jesucristo venció en ese jardín y venció al luchar en oración y obtener la victoria. Ese pasaje, esta clase solo sale con oración y ayuno. No solo tiene que ver con demonios, mi querido amigo. Hay tantas montañas en tu vida, tantos obstáculos, tantas cosas que buscan descarrilarte, detenerte. Y esas cosas se quedarán ahí porque algunas de ellas no desaparecerán con consejería. Se irán cuando caigas de rodillas delante de Dios hasta que Él te libere. Jesús era un hombre de oración. Lo demostró en cada aspecto de su vida. Jesús también enseñó acerca de la oración. Las Escrituras están tan llenas de las enseñanzas de Jesucristo sobre la oración que no podemos abarcar todo esto esta noche. Sin embargo, quiero señalar dos pasajes,
ambos encontrados en Lucas 18. En el verso 1 dice, Ahora él les contó una parábola para mostrar que debían orar siempre y no desanimarse. Esa es la enseñanza de Jesucristo, justo ahí. Si quieres resumir todo lo que él enseñó sobre la oración, es esto. Debemos orar siempre. Ahora, para ustedes jóvenes aquí presentes, permítanme enseñarles algo que les será útil. Escucho a muchos jóvenes hoy en día decir, bueno, no tengo un tiempo específico para orar. Soy más de los que, ya sabes, practican la presencia de Dios a lo largo del día. No tengo realmente ese lugar secreto al que voy. Déjame decirte algo, joven. No hay forma de que puedas aprender a practicar la presencia de Dios si no pasas mucho tiempo en oración secreta. El poder para practicar la presencia de Dios, el poder para vivir una vida de oración, para estar siempre hablando con el Padre, nace del tiempo secreto con el Señor, de segmentos de tiempo dedicados al Señor en oración. Jesús dijo que debemos orar siempre y no desanimarnos. El iniciar la oración nunca es el problema. ¿Te das cuenta de eso? Has iniciado muchas peticiones delante del trono. La pregunta es, ¿has luchado hasta obtener respuesta? ¿Has perseverado para alcanzar la meta? ¿Has seguido adelante? Hay peticiones en tu corazón, en tu mente, escritas en pedazos de papel que han estado ahí tal vez durante 15 años, pero sigues diciéndole al Señor, no te soltaré. Es tan fácil iniciar la oración, pero perseverar en la oración durante toda tu vida es otra cosa. Jesús dijo que debemos orar y no desanimarnos, porque desanimarse es el fin de toda oración. Y luego en Lucas 18 encontramos lo que considero uno de los versículos más tristes de toda la Biblia. Dice, les digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Por qué es esto tan triste? Jesús acababa de contarles una parábola para mostrarles por qué siempre deben orar y no desanimarse. Siempre orar y no desanimarse. Es como si Cristo dijera, escuchen, mi Padre es fiel, mi palabra es verdadera. Él está dispuesto a hacer mucho más de lo que podrían pedir o imaginar. Les digo, pidan y se les dará. Llamen y se les abrirá. Busquen y encontrarán. Y luego el Señor se detiene y dice, pero, cuando regrese, encontraré a alguien que crea esto. ¿Habrá alguien que me tome en mi palabra? Nosotros arrojamos tantas dudas, no solo sobre la palabra escrita e infalible de Dios, sino también sobre el carácter de Dios. Cuando no hacemos uso audaz de sus promesas, demostramos que o no tenemos pasión por el avance de su reino, o creemos que, de alguna manera, su reino puede avanzar mediante el poder de la carne, el poder del intelecto o el poder de las estructuras eclesiásticas. Jesús enseñó sobre la oración. Ahora quiero señalar algo. ¿Por qué era necesario que Cristo orara? Ya mencioné su amor por el Padre. El amor por Dios te llevará a desear hablar con Él y escucharlo. Pero hay otra razón. Quiero leer un texto, está en Hechos 2:22. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, un hombre. Déjenme leer eso nuevamente. Jesús el Nazareno, un hombre, acreditado por Dios ante ustedes con milagros, prodigios y señales que Dios realizó por medio de él en medio de ustedes, tal como ustedes mismos saben. Tengan esto en cuenta. Siempre que un culto ataca al cristianismo, el primer lugar al que atacarán será la deidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿No es cierto? Atacarán su deidad. A lo largo de 2000 años de historia cristiana, hemos tenido que construir muros para defendernos. Hemos tenido que luchar. Hemos tenido que reunir argumentos. Hemos tenido que hacer apologética. Todo esto ha sido nuestra responsabilidad para proclamar que Jesucristo es Dios. Pero una de las cosas que hemos hecho no es tanto olvidarla, sino que ya no comprendemos plenamente qué significa que este Dios se haya hecho carne. En su humillación, en su kenosis, en su encarnación, el Hijo de Dios, aunque no dejó de ser lo que siempre fue, se convirtió en algo que nunca había sido. Él continuó siendo la plenitud de la deidad, pero esa plenitud de la deidad tomó forma humana y caminó por esta tierra como hombre.
Hay algo muy importante aquí, aunque es un tema delicado. Muchas veces hemos atribuido todas las obras y acciones de Jesús únicamente a su deidad. Decimos, bueno, Él hizo eso porque es Dios. Y eso es cierto. Pero lo que necesitamos entender es que la Escritura enfatiza que Jesucristo caminó por esta tierra como hombre. Las cosas que enseñó y los milagros que realizó, los hizo como un hombre totalmente y completamente sometido a la voluntad del Padre y absolutamente dependiente del Espíritu Santo. Al reconocer esto, ¿qué sucede? Jesucristo, nuestro hermano mayor, también se convierte en nuestro modelo. Él se convierte en nuestro ejemplo. Creo que fue Macmillan quien escribió el libro Poder sin medida. Es un libro excelente si puedes conseguirlo. Lo que quiero que entendamos es que en su humillación, en su encarnación, Dios se hizo hombre. Sí, completamente Dios, pero al mismo tiempo completamente hombre. Y como hombre, vivió una vida perfecta, enseñó la palabra perfecta, realizó milagros incontables, llevó a cabo la redención con sus propias manos, completamente sometido a la voluntad de Dios y en el poder del Espíritu Santo. Ahora quiero que veamos algunas cosas que creo que nos ayudarán. En primer lugar, quiero que veamos a Jesucristo como el hombre totalmente y completamente sometido a la voluntad del Padre. En Juan 4:34 Jesús dijo, «Mi comida es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra». Yo no puedo decir eso. ¿Sabes qué me perturbó mientras orábamos antes de esta reunión? Estaría orando con el mismo celo y estaría tan preocupado por estas reuniones, si no fueran organizadas por HeartCry, o si no fuera yo el que estuviera predicando. Hago tanto por mí mismo. Mucho de lo que hago por Dios apesta. Es forraje. Sería un hipócrita si me parara delante de ustedes y dijera que esas palabras son mías. Pero Jesús siempre podía decir, mi comida, mi sustento, lo que me da vida es hacer la voluntad de mi Padre. Por eso, cuanto ora un hombre revela mucho más sobre él que cuanto predica. Uno puede predicar por muchas razones, pero orar en secreto es hacer la voluntad del Padre y comer un alimento puro de la mesa del Señor. Uno de nuestros mayores problemas, y esto lo decimos pero a menudo no lo entendemos, es que realmente no somos como Jesús. En el movimiento reformado se habla mucho de la ley, y hay verdad en ello. Los hombres serán juzgados por la ley. Pero no es un gran desafío ser juzgado por la ley. Si ponemos a Paul Washer en una balanza y la ley en el otro lado, claro, yo fallaré. Pero ¿sabes qué es una medida aún más difícil? Pon a Paul Washer en una balanza y al hombre perfecto, Jesucristo, en el otro lado. Ser comparado con Él. Ese es nuestro objetivo. Se podría decir que es nuestra única necesidad. Ser como Jesús. La oración más peligrosa que un ser humano podría orar es: no me importa si tienes que destronarme. No me importa si tienes que deshacer mi ministerio. No me importa si tienes que destruirme. No me importa lo que suceda. Hazme como Jesucristo. Es prácticamente pronunciar una sentencia de muerte sobre uno mismo. Pero nuevamente, a menos que el grano de trigo caiga en tierra y muera, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La voluntad de Jesús era hacer la voluntad de su Padre. También dice en Juan 5:19, por eso Jesús les respondió, de cierto les digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que hace el Padre, eso también lo hace el Hijo de igual manera. El Hijo no puede hacer nada por sí mismo. Escuché la historia de un cristiano chino que después de visitar Estados Unidos y ver todas nuestras iglesias y actividades, dijo, estoy absolutamente asombrado de todo lo que ustedes pueden hacer sin Dios. Yo no puedo hacer nada sin Él. Nada. Nos maravillamos de nuestra declaración de independencia, pero lo que necesitamos es una declaración de dependencia. Dependencia absoluta. Es tan difícil para nosotros, criados en una democracia, entender la soberanía absoluta, entender que Él es el Señor. No estamos llamados a correr detrás de Él ni delante de Él, sino a caminar a su lado.
a caminar a su lado. Cuando un hombre joven comienza en su ministerio, usualmente está marcado por mucha actividad. Actividad por todos lados. Pero cuando todo el polvo finalmente se asienta, no queda más que polvo. A medida que envejece, hay menos actividad visible, tanto que otros pueden pensar que ya no es tan celoso como antes. Pero en realidad, se hace mucho más porque busca solo hacer lo que el Padre le manda hacer. También en Juan 5:30, uno de mis textos favoritos de la Biblia, Jesús dice, yo no puedo hacer nada por iniciativa propia. Nada por iniciativa propia. Nada. ¿Cuánto hacemos nosotros por iniciativa propia? ¿No ese es el gran pecado, tomar las cosas en nuestras propias manos? Eso es algo que incluso nuestra cultura nos ha enseñado. Un hombre necesita un carro, pero no tiene dinero. ¿Qué hace? Va al banco, toma el asunto en sus propias manos por su propia iniciativa y consigue el carro, pero ahora está esclavizado a la deuda. En lugar de eso, el hombre debería decir, Padre, necesito un carro. No tengo dinero. Necesito una casa. No tengo dinero. Padre, quiero hacer esto en el nombre de Jesucristo y en el ministerio, pero Padre, no iniciaré nada por mi cuenta. Muéstrame. Guíame. Dirígeme. Sometimiento absoluto a Él. Sometimiento absoluto. Esto no es algo que estoy compartiendo como un testimonio sobre mí mismo, sino algo que quiero que veas acerca de Jesucristo. Quiero que lo veas como Dios hecho carne, pero también quiero que lo veas como un hombre totalmente sometido a la voluntad de Dios. Y quiero que entiendas que eso es a lo que tú estás llamado. La oración es algo pequeño si primero, este gigante, el yo, no es derrotado. Es el fin de nuestra voluntad propia y el sometimiento a Jesucristo. Deberíamos ser capaces de responder cada pregunta de esta manera. ¿Por qué fuiste allá? ¿Por qué hiciste esto? La respuesta debería ser, porque creí que era la voluntad de Dios. Bueno, esa es una gran oportunidad que se te ha presentado. No, yo no tengo ninguna oportunidad excepto hacer la voluntad de Dios. Si todas las puertas de toda la creación se abrieran y Dios me dijera detente, entonces traeré gloria a Dios deteniéndome, y me ahorraré muchos peligros. No solo eso, y esto es lo que realmente quiero que veamos. En la sumisión absoluta de Jesucristo a la voluntad del Padre, Él dependía completamente del trabajo del Espíritu Santo. Jesucristo en su humillación, en su encarnación, dejando a un lado sus vestiduras de gloria, seguía siendo Dios, pero caminó en esta tierra como hombre. Todo lo que hizo, lo hizo en el poder del Espíritu Santo, sometido a la voluntad de Dios y empoderado por el Espíritu. Por eso, nuevamente, nuestro hermano mayor se convierte en nuestro modelo. No podemos simplemente descartarlo diciendo, bueno, nunca seré como mi hermano mayor porque él era Dios. Hay mucha verdad en eso. Tu hermano mayor era Dios, y no, nunca serás como él en ese aspecto. Pero deberíamos aprender de esto. Tu hermano mayor, quien era Dios, se hizo hombre. Y como hombre, caminó perfectamente sometido a la voluntad del Padre y completamente dependiente del Espíritu Santo. Esto no significa que debemos esforzarnos por alcanzar la deidad, pero sí significa que debemos esforzarnos por ser como Él, sometidos a la voluntad del Padre y dependiendo del poder del Espíritu Santo. Ahora quiero leer algunos pasajes que son impactantes. Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Ves eso? Es una palabra contundente. Mateo nos dice que Jesús fue arrojado al desierto por el Espíritu. Fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Aquí tenemos a Dios encarnado, y aún así, Él era sensible a la obra y la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuánto más deberíamos serlo nosotros? En Perú hay una ilustración que siempre se usa. Es así. Cuando un hombre no está caminando de manera piadosa, le dicen, eres como un hombre borracho navegando por el Amazonas de noche, con los ojos vendados, en una lancha rápida, con su familia en el bote y el bote lleno de dinamita. Mi querido amigo, el cristiano que no busca ser guiado por el Espíritu Santo está en un peligro aún mayor. Quiero decirte algo. Hay dos extremos en esto.
Y ambos son exactamente eso, extremos. Hay hombres que no tienen conocimiento alguno de la palabra y afirman ser guiados por el Espíritu. Pero el Espíritu que los guía contradice la palabra, y sabemos que eso es falso. Por otro lado, hay hombres que rechazan totalmente la idea de ser guiados por el Espíritu. Para ellos, todo es cuestión de proposiciones, cálculos y exégesis correcta, y eso es todo. Pero no saben nada acerca de ser guiados y dirigidos por el Espíritu de Dios, quien a veces hace que los hombres hagan cosas inusuales para cumplir sus propósitos. Nunca cosas que contradigan las Escrituras, pero sí cosas inusuales. Debemos estar arraigados en la palabra y clamar al Espíritu para que revele la voluntad de Dios a través de su palabra. Pero también debemos ser sensibles en todo momento para seguir su dirección. No solo para iniciar nuestro viaje al desierto, sino para ser guiados durante todo el tiempo en el desierto por el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:14. Y Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Mira esto, regresó del Jordán lleno del Espíritu Santo, y luego regresó a Galilea en el poder del Espíritu Santo. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El ministerio de Jesucristo fue un ministerio empoderado por el Espíritu. Fue un ministerio sensible a la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuánto más necesitamos nosotros lo mismo? Mi querido amigo, muchas personas tratan la palabra de Dios y el nuevo pacto como si fueran la ley escrita en tablas de piedra. Ahí están, dicen. Ahora obedece estos mandamientos en el poder de la carne. Es imposible. Leemos las Escrituras, vemos estos mandatos y sabemos lo que debemos hacer. ¿Cuántos esposos han declarado, sé que esto es lo correcto, pero no puedo hacerlo funcionar? Sé que debo amar a mi esposa de esta manera, pero simplemente no tengo la fuerza. Por supuesto que no la tienes. No tienes fuerza para nada. Por eso, cuando abres ese libro y ves esos mandatos, debes darte cuenta de que la única forma en que podrás atravesar este desierto es por el poder del Espíritu Santo. Clamando mientras lees esos mandatos, oh Dios, lléname, lléname, lléname. El clamor constante del creyente es, lléname. ¿Y no dará Dios el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Tal vez digas, bueno, hermano Paul, ya lo tenemos. Sí. Pero lo que significa ese texto, y Spurgeon lo interpretó de esta manera, es que, aunque nacemos de nuevo y el Espíritu Santo mora en nosotros, deberíamos clamar constantemente por mayores y mayores manifestaciones de su poder, para que podamos cumplir los mandamientos de Dios y vivir una vida piadosa, en constante dependencia de la obra del Espíritu Santo. Cuando era joven y recién convertido, un anciano llamado hermano Pittman vino a mí con una pila de libros. Me dijo, lee estos libros. Eran la autobiografía de Hudson Taylor, la de George Mueller, El secreto espiritual de Hudson Taylor, y cada libro que Leonard Ravenhill escribió. Comencé a leer sobre hombres y mujeres de diferentes épocas, lugares y denominaciones, hombres y mujeres que habían servido a Dios poderosamente. Y descubrí que tenían muy poco en común, excepto una cosa: su vida de oración y su reconocimiento de su absoluta necesidad de ser llenos del Espíritu Santo. Reconocían que no podían hacer absolutamente nada aparte de la obra del Espíritu Santo. Que no podían iniciar nada aparte de la obra del Espíritu Santo. Dice en Lucas 5:17, un día, él estaba enseñando y estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Quiero que observes esto. El Espíritu Santo estaba presente para que Jesús pudiera sanar. Y mi querido amigo, volvamos un paso atrás. Este Jesús era Dios. Este Nazareno, este hombre de Nazaret, era Dios encarnado. Pero en su humillación, para caminar delante de Dios como el único verdadero siervo de Yahvé, el único verdadero hombre de Dios, él se humilló.
Dejó a un lado sus vestiduras de gloria, tomó la forma de hombre, y caminó en el poder del Espíritu Santo. Hizo lo que hizo porque estaba sometido a la voluntad de Dios y estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto mayor es nuestra necesidad? ¿Cuánto mayor es nuestra necesidad de lo mismo? Los bautistas suelen ser muy reaccionarios. Vemos tantas cosas falsas relacionadas con el Espíritu Santo, y sí, el 95% de ellas son falsas, pero eso no significa que debemos descartar la verdad acerca de nuestra necesidad constante de ser llenos del Espíritu Santo y de clamar por una llenura mayor y mayor. Dice en Lucas 6:19, y toda la gente procuraba tocarlo, porque poder salía de él y sanaba a todos. Esto es asombroso. Dice en Lucas 8:46, pero Jesús dijo, alguien me tocó, porque me di cuenta de que poder había salido de mí. Creo que en la versión Reina Valera dice, virtud ha salido de mí. Jesús era un hombre lleno y guiado por el Espíritu Santo, y las obras que hizo, las hizo en el poder del Espíritu Santo. Cuando una obra era realizada, el poder del Espíritu Santo salía de él. A veces comparo esto con la experiencia de predicar, aunque la comparación es pequeña. He notado que cuando los hombres predican, ejercitando sus dones de predicación y haciéndolo en el poder del Espíritu Santo, después de la predicación, están completamente agotados. Virtud ha salido de ellos. El Espíritu los ha elevado y empoderado tanto que al terminar están desgastados hasta los huesos. Es como una mujer que al ver a su hijo atrapado en un auto, encuentra una fuerza sobrehumana gracias a la adrenalina, arranca la puerta de sus bisagras, pero luego sus brazos están hinchados y cansados por la fuerza que pasó a través de ella. De la misma manera, predicar en el poder del Espíritu Santo agota a un hombre hasta los huesos cuando lo hace según sus dones, de acuerdo con la Escritura y con la guía de Dios. La oración fue esencial para Jesucristo. Quiero leer algunos pensamientos al respecto. Hay un comentarista, ni siquiera sé quién es, que dijo lo siguiente. Jesús es el hombre dependiente, y justo aquí es donde fallamos. Él se retira al desierto y ora, siempre dependiente, como el hombre obediente y victorioso. Este comentarista está diciendo que es la dependencia de Jesús en Dios lo que produjo su obediencia y su victoria. Matthew Poole escribe esto. Nos encontramos con Cristo a menudo recomendándonos el deber de la oración secreta con su propio ejemplo. Eso es muy convincente porque yo te estoy recomendando la oración secreta con mis palabras, pero ¿lo haría con mi ejemplo? Es algo que nos debería impactar profundamente al predicar. Dice Poole, Cristo nos exhorta a menudo al deber de la oración secreta con su propio ejemplo, así como lo había hecho con su enseñanza, siempre eligiendo los lugares más privados y retirados para enseñarnos a hacer lo mismo, a menudo orar a nuestro Padre que ve en secreto. Y su ejemplo nos presiona más, porque tenemos mucho más que tratar con Dios en oración que lo que Él tenía. ¿Sabes lo que significa eso? Poole está diciendo que tenemos más asuntos que tratar con Dios en oración que Jesús mismo. ¿Por qué? Él explica que Jesús no tenía pecados que confesar, ni necesitaba pedir perdón. No tenía necesidad de pedir hábitos santificadores de gracia. Jesús vivió una vida de oración, y frecuentemente era su costumbre participar en momentos de oración oculta con su Padre. Sin embargo, Él no tenía ninguna de las necesidades que nosotros tenemos. No tenía necesidad de confesar pecados, no tenía perdón que pedir. No tenía que clamar por gracia sobre gracia y misericordia sobre misericordia como nosotros. Ahora quiero concluir con un ejemplo de Jesús en Marcos 1:29-38. Voy a comenzar a leer. Al salir de la sinagoga fueron a la casa de Simón y Andrés con Santiago y Juan. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Él se acercó, la tomó de la mano y la levantó. La fiebre la dejó y ella comenzó a servirles. Al atardecer, cuando el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y a los endemoniados. Toda la ciudad se había amontonado a la puerta.
Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios, pero no dejaba que los demonios hablaran porque sabían quién era Él. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo, y cuando lo encontraron le dijeron, «Todos te están buscando». Jesús respondió, «Vayamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Para esto he venido». Un día agotador en la vida de Jesús. Quiero que veamos qué está pasando aquí. Jesús estuvo enseñando en la sinagoga, estuvo lidiando con demonios. Luego, al salir de la sinagoga, inmediatamente va a la casa de Simón, donde la suegra de Simón estaba enferma. Jesús la sana. Virtud salió de él. Luego, al atardecer, después de que el sol se puso, porque era el día de reposo, empezaron a llevarle a todos los enfermos y endemoniados. Toda la ciudad se había reunido en la puerta. Era un mar de gente. ¿Por qué esperaron hasta el atardecer? Porque la ley del día de reposo no les permitía hacer un viaje durante el día. Pero en cuanto cayó la noche, fue como una estampida. Todos estaban ansiosos por llegar a Jesús, trayendo a sus enfermos y a los endemoniados. Jesús los atendió, sanó a muchos y expulsó demonios. Y después de un día agotador, ¿qué hace al día siguiente? Se levanta temprano, antes del amanecer, y va a un lugar solitario para orar. Incluso en medio de su agotamiento, incluso después de un día lleno de actividad ministerial, Jesús buscó estar a solas con su Padre. Este es el ejemplo que debemos seguir. Si Jesús, el Hijo de Dios, necesitaba buscar al Padre en oración, ¿cuánto más nosotros? Para esperar a que cayera la noche y así poder realizar un viaje sabático para llegar a Él. El momento en que era permitido, el momento en que era tiempo, la pistola sonó y comenzó la carrera. Para darte una idea de lo que esto significa, recuerdo una vez en las montañas de Santa Rosa, cerca del pueblo de Ayabaca, en los Andes peruanos. La gente se enteró de que había traído a un médico conmigo. Había unas 1500 personas reunidas para la conferencia bíblica, y al descubrir que había un médico, se desató un caos. Aunque sabían que el médico no tenía medicinas ni herramientas para trabajar, y aunque las tuviera, no habría podido hacer mucho en un lugar tan insalubre. Nunca en mi vida he visto algo parecido. No porque fueran personas malvadas, sino porque eran personas desesperadas. Nunca antes había ido un médico a ese lugar. Eran pobres, estaban quebrantados, tenían niños enfermos y moribundos, hombres con tuberculosis, otros con heridas abiertas, y se convirtió en una pesadilla. Aparecieron en masa, irrumpieron por la puerta de la choza. Subimos al segundo piso. Tuve que dejar de predicar. Durante 3 días me dediqué a traducir para el médico. Ahora quiero que entiendas lo que sucedía aquí. Tal vez pienses que Jesús estaba en una aldea tranquila y que unas pocas personas venían a él para ser sanadas. No era así. Eran miles de personas, y estaban desesperadas, violentas, angustiadas y con miedo de perder su oportunidad de ver a Jesús. Había una batalla en ese lugar, una escena horrenda que desgastaría a cualquier persona que estuviera ministrando. El agotamiento de Jesús y su decisión de orar orain. El texto dice que al caer la noche, después de la puesta del sol, comenzaron a traerle a todos los enfermos y endemoniados. Luego en el verso 35 dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Quiero que notes algo. No había mucho tiempo entre ambas actividades. Apenas unas horas antes, Jesús había estado sanando, expulsando demonios, y atendiendo a una multitud desesperada que había acampado alrededor de la casa, esperando el momento oportuno para llegar a él. Es probable que al salir, Jesús tuviera que abrirse paso cuidadosamente entre las multitudes, sin despertarlos. Aquí tenemos a un hombre que se ha desgastado completamente, que quizá apenas durmió, y aún así se levanta para orar. Esto nos lleva a una gran lección.
Si hubo un hombre que tenía razones para decir, he hecho suficiente, he dado absolutamente todo lo que podía dar, ese era Jesús. Si hubo alguien que podía decir, Señor, no puedo orar ahora, hay demasiadas personas que necesitan mi ayuda, hay demasiado ministerio que hacer, no tengo tiempo para orar, ese era Jesús. Pero Jesús nunca hizo eso. Jesús entendía que su prioridad era buscar el rostro de su Padre, estar en su presencia y seguir su voluntad. Y entendía que la mejor manera de servir a la humanidad era buscar a Dios en oración. La perspectiva de Martín Lutero sobre la oración. Me encanta lo que Martín Lutero dijo una vez. Tengo tanto trabajo que hacer hoy que debo orar al menos 3 horas, o no podré lograr nada. Esas palabras son lo opuesto a lo que solemos decir, ¿no es cierto? Nosotros decimos, tengo tanto que hacer hoy, que no tengo tiempo para orar. Pero piensa en lo que estamos diciendo con esa declaración. Estamos diciendo que vamos a salir y a realizar nuestras tareas en el poder de nuestra carne. La reprensión de Simón y la respuesta de Jesús. Mira el verso 36. Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Cuando lo encontraron le dijeron, todos te están buscando. Parece que Simón está tratando de reprender a Jesús. Es como si le dijera, ¿qué estás haciendo aquí en la oscuridad orando? ¿No te das cuenta de que hay una multitud que te necesita? ¿De que hay personas sufriendo que necesitan verte? Pero Jesús no cedió a esa presión. Él no se dejó manipular por las expectativas de los demás. Sabía que su mayor prioridad era buscar a su Padre, y que el mayor bien que podía hacer por la humanidad era seguir la voluntad de Dios. Jesús respondió en el verso 38, vayamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que también allí predique. Para esto he venido. Él sabía que la misión que Dios le había dado era predicar el Evangelio en otros lugares. Una lección para pastores y líderes. Para aquellos de ustedes que están en el ministerio, esta es una lección importante. A menudo las iglesias tienen expectativas poco realistas sobre sus pastores. He ido a iglesias donde me han pedido que hable sobre el proceso de buscar un pastor. En esos casos suelo pedir una pizarra y les digo, escriban todo lo que esperan que haga su pastor. Lo que termina sucediendo es que llenan la pizarra con 68 horas de trabajo diario. Visitar a los enfermos, predicar, enseñar, organizar eventos, resolver problemas administrativos y mucho más. Entonces les hago esta pregunta. ¿Cuánto tiempo quieren que ese hombre pase en la palabra de Dios? Porque el destino eterno de sus almas y de sus hijos puede depender de cómo predique. Luego les hago otra pregunta. ¿Cuánto tiempo quieren que ese hombre pase intercediendo en oración, buscando el rostro de Dios para que pueda conocerlo mejor? La mayor necesidad de un pastor, de cualquier creyente, es buscar al Señor como Jesús lo hizo. Estar en su presencia, ser empoderado por Él. El poder de la oración. ¿Qué no se puede lograr en oración? Respóndeme. ¿Qué no puede hacer la mano del Todopoderoso? Respóndeme. ¿Qué puedes lograr tú con tus débiles brazos? Respóndeme. Él puede derribar cortinas de hierro en un día. Puede convertir a una nación en una hora. Clama a Él. Créelo. Una oración final. Padre, vengo delante de ti esta noche. Gracias por tu bondad y tu ayuda. Señor, oro por tu pueblo, por tus santos. Derrama sobre ellos un espíritu de oración y súplica. Haz que vean que en buscarte está la victoria. Haz que el más débil entre nosotros, el menos dotado, pueda obtener más victorias en oración que el guerrero más fuerte. En el nombre de Jesús. Amén.